En un mundo dividido por ideologías en conflicto, fronteras y disputas centenarias, existe un pequeño pedazo de tierra, a menudo pasado por alto, que a pesar de su modesto tamaño, atrae una enorme cantidad de atención en el escenario global. Esta tierra es Israel. Territorialmente pequeña, sin vastas reservas de petróleo, una población enorme ni un imperio de poder moderno, sin embargo, su mismo nombre enciende un feroz debate, atrae multitudes apasionadas y suscita tanto una ferviente adoración como un intenso odio. La importancia de Israel se extiende mucho más allá de su tamaño geográfico. Lleva consigo un profundo peso espiritual e histórico que no se puede ignorar. Israel no es un país más, es la encarnación viva de una promesa divina hecha por Dios a un hombre llamado Abraham. Este pacto, que se ha extendido por generaciones, imperios, guerras y desplazamientos, sigue tan vivo hoy como hace miles de años. A pesar de las probabilidades, contra toda lógica humana, este pueblo perdura, resiliente y firme, ubicado en el centro de algunas de las luchas geopolíticas más complejas de nuestro tiempo. Pero esto plantea una pregunta fundamental: ¿por qué? ¿Por qué esta nación en particular, este pueblo y esta tierra específicos, provocan emociones tan intensas, odio, celos y oposición tan profundamente arraigados? En este vídeo, no solo examinaremos contextos históricos y geopolíticos, sino que también profundizaremos en las escrituras, explorando profecías y confrontando una realidad espiritual que a menudo se pasa por alto. Los acontecimientos actuales que rodean a Israel trascienden la política, son parte de una batalla espiritual, una rebelión global contra el Dios que eligió a esta nación para ser el canal de su revelación al mundo. La razón detrás de la creciente animosidad hacia Israel y lo que las Escrituras revelan sobre el destino de la nación son temas cruciales para comprender el significado más profundo de los tiempos en que vivimos. Así que este mensaje es para usted. Antes de continuar, no olvide suscribirse al canal, activar la campana de notificación y compartir este mensaje con otros, porque la verdad debe proclamarse mientras aún haya tiempo. Israel está rodeado de enemigos por todos lados, norte, sur, este y oeste. Se enfrenta a misiones diplomáticas hostiles, duras resoluciones en las Naciones Unidas y grupos extremistas comprometidos a borrar al Estado judío de la faz de la tierra. Esta realidad hostil hace eco inquietantemente de las palabras del Salmo 83, donde está escrito: dijeron, venid, destruyámoslos para que no se recuerde más el nombre de Israel. Estas palabras no son simplemente un lamento distante, resuenan como una profecía viva que se revela en los titulares de hoy, en cada ataque y en cada retórica de odio que se expresa en los foros internacionales. Desde el principio, el llamado de Dios a Abraham en Génesis 12 marcó un momento crucial en la historia: haré de ti una nación grande, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esta promesa no se hizo a un vasto imperio ni a una civilización dominante. Fue hecha para un solo hombre y, a través de él, para un pueblo elegido, no por sus propios méritos, sino por la gracia de Dios. Este pueblo, Israel, estaba destinado a llevar la revelación del único Dios verdadero a un mundo dominado por la adoración de ídolos. Sin embargo, con esta selección divina vino un odio inexplicable, una enemistad profunda e irracional, arraigada en una batalla espiritual que a menudo pasa desapercibida. Desde el Egipto de los faraones hasta Babilonia, desde Roma hasta la Inquisición, pasando por los pogromos rusos, los horrores del Holocausto y ahora en los boicots modernos, Israel ha sido continuamente el blanco de los esfuerzos por erradicarlo. Sin embargo, contra todo pronóstico, Israel sobrevive, persiste, se reconstruye y prospera una vez más. Pero, ¿por qué esto molesta tanto al mundo? ¿Por qué la propia existencia de Israel suscita una oposición tan feroz? Porque Israel es una prueba viviente de la realidad de Dios, de su participación activa en la historia y del cumplimiento de sus promesas. En un mundo que rechaza cada vez más la noción de un Dios soberano, Israel sirve como un recordatorio constante e incómodo de su presencia. La existencia de Israel perturba las conciencias adormecidas de las naciones, desafía la orgullosa autosuficiencia de los sistemas humanos y reafirma que hay un Dios que elige, que juzga y que tiene el poder de bendecir o maldecir. Y esto es algo que muchos encuentran profundamente inquietante.
El Salmo 83 revela que esta oposición no es simplemente un fenómeno humano, es una rebelión espiritual. Se han aliado contra ti, declara el salmista. Oponerse a Israel no es solo atacar a una nación, es desafiar al Dios de Israel. Es hacer la guerra contra su verdad, su pacto y su soberanía. Por eso, la batalla no se puede ganar únicamente mediante negociaciones políticas o tratados de paz, porque en esencia esta lucha es espiritual. Hoy en día, la alianza de hostilidad contra Israel se revela en muchas formas modernas, a través de resoluciones internacionales unilaterales, a través de campañas mundiales como el movimiento BDS, boicot, desinversión y sanciones, y a través del activismo digital que tuerce la realidad y reescribe la narrativa. En esta representación distorsionada, los actos de terrorismo se minimizan o racionalizan, mientras que el derecho de Israel a defenderse se presenta como una agresión. Cuando llueven cohetes sobre Tel Aviv, el mundo responde con indiferencia. Pero cuando Israel toma medidas defensivas, las calles estallan en protestas y condenas. La única democracia del mundo en Oriente Medio es juzgada con más dureza que los regímenes conocidos por el genocidio y la represión sistemática. En 2024, por ejemplo, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó múltiples resoluciones contra Israel, pero en gran medida hizo la vista gorda ante los crímenes de guerra y las atrocidades cometidas por organizaciones terroristas como Hamas. Luego, en 2025, tras la horrible masacre de civiles israelíes el 7 de octubre, la indignación global, una vez más, pareció mal dirigida, no hacia los perpetradores de la masacre, sino hacia el propio Israel. El patrón se repite, la narrativa permanece invertida. ¿Por qué esta fijación implacable? ¿Por qué Israel, el único Estado judío, es un objetivo tan singular? La respuesta va más allá de la política. Israel tiene un peso espiritual, es un símbolo profético, un marcador divino en la historia que se desarrolla en la humanidad. Zacarías 12:3 nos da esta profunda advertencia: haré de Jerusalén una piedra pesada para todos los pueblos, cualquiera que la levante ciertamente se hará daño a sí mismo, ¿y no es eso exactamente lo que estamos presenciando? Cuanto más intentan las naciones manipular, condenar o dividir Jerusalén, más caen en una espiral de caos, decadencia moral y colapso social. Esto no es una mera coincidencia, es una consecuencia divina. El capítulo 3 de Joel ofrece un severo recordatorio: Dios juzgará a las naciones por 3 transgresiones específicas: dispersar a su pueblo, maltratarlos y dividir su tierra. La división de Israel no es solo un paso en falso diplomático, es una transgresión contra un pacto eterno. Sin embargo, durante décadas, esto es precisamente lo que los líderes mundiales han tratado de lograr: planes de paz que exigen que Israel abandone porciones sagradas de su tierra a cambio de vagas promesas de paz, presión diplomática para renunciar a la soberanía sobre Jerusalén, propuestas para internacionalizar los lugares santos. Pero Dios ha dejado su postura inequívocamente clara: esta es mi tierra, este es mi pueblo, y traeré juicio sobre aquellos que se atrevan a tocarlos. La guerra profetizada en Ezequiel 38 y 39, comúnmente conocida como la guerra de Gog y Magog, está comenzando a tomar forma. Una confederación liderada por naciones del norte se levantará contra Israel. Muchos académicos identifican que esta coalición incluye a Rusia, Irán, Turquía y varias otras naciones de mayoría musulmana. Pero esta guerra no se resolverá con tanques ni misiles. Será Dios mismo quien intervenga a través de un poderoso terremoto, confusión entre las fuerzas enemigas y fuego de los cielos. El Señor defenderá a su pueblo escogido. Sin embargo, esa guerra final todavía está en el futuro. Antes de que se desarrolle, las Escrituras nos hablan de otro evento crítico: el surgimiento del Anticristo. En Daniel 9 y 27 se nos dice que establecerá un pacto con muchos durante una semana, entendida como 7 años. Sin embargo, a mitad de camino, traicionará ese pacto, detendrá los sacrificios y profanará el templo. Este futuro templo sí será reconstruido. Se convertirá en el lugar mismo de su blasfemia. Jesús mismo advirtió sobre esto en Mateo 24, llamándolo abominación desoladora. Su advertencia a los judíos de Judea es clara:
cuando veáis al anticristo de pie en el lugar santo, huid sin dudar. Lo que sigue será la hora más oscura en la historia de Israel, la gran tribulación. Una época de angustia y persecución sin precedentes, peor que cualquier cosa que haya soportado el pueblo judío, incluso en los capítulos más oscuros de su pasado. El objetivo final de Satanás es nada menos que la destrucción total del pueblo de la promesa, Israel. Pero como siempre ha sido el caso a lo largo de la historia, el plan soberano de Dios prevalecerá. En el capítulo 12 de Apocalipsis, este conflicto cósmico se describe mediante un vívido simbolismo. El dragón, que representa a Satán, persigue implacablemente a la mujer, símbolo de Israel. Sin embargo, Dios interviene, conduce a la mujer al desierto, un refugio divino, un santuario escondido preparado de antemano. Allí es protegida y sostenida por un periodo específico, un tiempo, tiempos y medio tiempo, que corresponde a 3 años y medio, la fase final y más intensa de la gran tribulación. Incluso en medio del caos más oscuro, el sufrimiento y el colapso de los sistemas globales, Dios permanece fiel a su pacto. Sus promesas no fallan. En el libro de Zacarías vemos cómo se desarrolla una escena aterradora, las casas son saqueadas y la mitad de la población es llevada en cautiverio. Es una visión sombría y desgarradora de devastación y desesperación. Pero es precisamente en este momento de absoluta desesperanza cuando Dios actúa con decisión. El profeta escribe, entonces el Señor saldrá y peleará contra aquellas naciones, como pelea en el día de la batalla. Dios mismo se levanta en juicio. Él no delega, desciende, se involucra en la batalla, se convierte en el rey guerrero. Y entonces sucede algo inimaginable, los cielos se abren. El Mesías tan esperado regresa, no en silencio, sino con un poder abrumador y una gloria radiante. Sus pies tocan el monte de los olivos y, a su llegada, la montaña se parte en dos, formando un valle, una ruta de escape milagrosa para aquellos que están rodeados. Los enemigos de Israel están destrozados. La nación que una vez rechazó a su Salvador finalmente contemplará a aquel a quien traspasaron, y el duelo será profundo, como una familia que llora la muerte de un hijo único. Israel llorará con cruda sinceridad. Esto no será un arrepentimiento superficial, sino un lamento profundo del alma que indica un despertar espiritual como nunca antes. En ese momento sagrado, el velo que ha nublado la vista espiritual de Israel será rasgado. La ceguera será curada. La nación reconocerá a Yeshua, Jesús, el Mesías, como su Redentor. Esta revelación marcará el comienzo de una restauración extraordinaria. Aquellos que sobrevivan a la prueba de fuego de la gran tribulación serán transformados, no solo perdonados, sino purificados. Zacarías 13:9 proclama que este remanente pasará por el fuego como la plata cuando se refina. Y de este proceso de refinamiento surgirá un grito de pertenencia, el Señor es mi Dios. Esta será la restauración total del pacto. Ya no será simplemente un renacimiento político, sino una profunda redención espiritual. Israel no solo será el pueblo elegido de la promesa, sujeto a la ley, sino un pueblo redimido por la gracia, reconciliado con su Mesías. Y esta restauración tendrá eco mucho más allá de las fronteras de Israel. Como escribe Pablo en Romanos 11, si su rechazo trajo reconciliación al mundo, ¿qué significará su aceptación, sino vida de entre los muertos? La redención de Israel se convertirá en una señal para las naciones, anunciando el amanecer de una nueva era. Esa nueva era es el reinado milenial de Cristo, un reino de 1000 años de rectitud, juicio y paz. De Jerusalén saldrá la ley y la palabra del Señor será proclamada hasta los confines de la tierra. Las naciones depondrán las armas, la guerra cesará, el lobo vivirá con el cordero, y la paz reinará tanto en la naturaleza como entre los hombres. Será un tiempo de armonía divina, el cumplimiento de profecías tan esperadas. Pero antes de que llegue ese glorioso futuro, debe haber un ajuste de cuentas. El profeta Joel describe un juicio venidero en el valle de Josafat. Allí Dios convocará a las naciones y las hará responsables, no en metáfora, sino en realidad. ¿Por qué?
Porque esparcieron a su pueblo entre las naciones, repartieron su tierra y trataron a sus hijos como mercancías. Este tribunal divino no será abstracto ni simbólico, será un relato literal y aterrador. Y la norma de juicio será clara, como trató cada nación a Israel. Incluso ahora somos testigos de las señales de que se está preparando el terreno, el flujo constante de resoluciones anti-israelíes de las Naciones Unidas, el alarmante aumento del antisemitismo que se extiende como la pólvora en las plataformas de redes sociales, y los boicots académicos y económicos que se están adoptando en las universidades de todo el mundo. Los líderes israelíes están demonizados y la verdadera historia de Medio Oriente está distorsionada hasta quedar irreconocible. Las naciones poderosas forjan alianzas con regímenes que abiertamente prometen aniquilar a Israel. Estos no son simplemente cambios políticos. Son batallas espirituales que se desarrollan en tiempo real, cumpliendo profecías escritas hace miles de años. Movimientos como BDS, boicot, desinversión y sanciones, pueden disfrazarse del lenguaje de los derechos humanos y la justicia, pero sus verdaderas intenciones son mucho más siniestras. Detrás de la fachada pacifista se esconde una estrategia de aislamiento, sabotaje económico y deslegitimación internacional. El objetivo final, erosionar la posición moral de Israel, paralizar sus defensas y allanar el camino para su eventual destrucción, primero en imagen, luego en realidad. Lo que estamos presenciando hoy no es solo un teatro político, es la continuación de una guerra espiritual con consecuencias eternas. Pero en medio de esta tormenta, el mensaje es claro: Dios no abandonará a su pueblo. Él cumplirá cada promesa. Él defenderá, restaurará y redimirá. Y al final, todo ojo verá, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este mensaje no es simplemente un llamado a la paz. Es una revelación profética de una realidad más profunda, predicha en el Salmo 83. Ese antiguo salmo no habla en términos generales, nombra naciones específicas: Amón, Moab, Amalek, los filisteos, Tiro y Asiria, todas las cuales históricamente rodearon la tierra de Israel. En la geografía actual, estos territorios corresponden a naciones como Jordania, Líbano, Siria, Gaza, Arabia Saudita e Irak. El pasaje parece describir una confederación de estas entidades que se levantan al unísono con un objetivo singular: la erradicación de Israel de la faz de la tierra. Muchos eruditos y observadores de la profecía creen que esta coalición podría formarse incluso antes de la infame guerra de Gog, un evento apocalíptico descrito como un ataque masivo y coordinado contra Israel. Aunque esa guerra aún no ha sucedido, es innegable que se está preparando el escenario. Los tambores del conflicto se hacen más fuertes, las alianzas se están formando. La profecía se acerca cada vez más a su cumplimiento. A lo largo de la historia, imperio tras imperio ha surgido con la ambición de aniquilar a Israel, desde el gran poder de Egipto, hasta la ferocidad de Babilonia, desde el férreo control de Roma, hasta la brutal maquinaria del Tercer Reich. Todos han intentado borrar al pueblo judío, y sin embargo, cada uno de ellos ha caído en el polvo del tiempo, mientras que Israel sigue en pie. ¿Por qué? Porque la supervivencia de Israel no se sustenta en la fuerza militar ni en alianzas políticas. Está sostenido por la misma mano de Dios, como proclama el Salmo 121, el guardián de Israel no se adormecerá. De Israel ni se adormece ni duerme. Esta es la diferencia definitoria, la razón sobrenatural de la inexplicable resistencia de Israel. Detrás de cada victoria, debajo de cada momento de supervivencia, se encuentra la fidelidad inquebrantable de Dios a sus promesas. Por eso el enemigo odia tan ferozmente a Israel. Cada vez que Israel sobrevive, Satanás es derrotado. Cada vez que prospera, rodeado de quienes desean su destrucción, el mundo se enfrenta a la evidencia innegable de que Dios cumple su palabra. Y si Dios cumple su palabra a Israel, hará lo mismo con su iglesia. Él hará cumplir sus juicios. Él completará su plan de redención. Aunque muchos intentan descartar o negar esto, la verdad permanece inamovible. En los próximos días, el anticristo se levantará. No aparecerá como un monstruo,
sino como un líder brillante y cautivador que ofrece engañosamente paz, unidad y soluciones. Pero debajo del encanto se esconde la furia de Satanás. Su objetivo será nada menos que la destrucción de todo testimonio de la fidelidad de Dios. Forjará un pacto con Israel, permitiendo incluso la reconstrucción del templo. Presentará una paz falsa, arrullando a muchos hacia la complacencia. Sin embargo, a mitad del periodo profético de 7 años, la última semana de Daniel, su verdadera naturaleza será revelada. Romperá el pacto, profanará el santo santuario, exigirá adoración como a un dios y desatará una persecución brutal contra el pueblo judío y todos los que se nieguen a someterse a su tiranía. Este momento encenderá la gran tribulación, el tiempo de sufrimiento más severo que el mundo haya conocido. Para Israel, será un tiempo de profunda purificación. Sin embargo, en el horno de la aflicción sucederá algo extraordinario. Es en el desierto del dolor donde Dios habla con claridad. Es en el fuego donde se refina el verdadero oro. En medio de esta oscuridad, los cielos se abrirán y el tan esperado Mesías regresará. Ya no como un manso cordero llevado al matadero, sino como el león rugiente de Judá. Sus ojos arderán como llamas de fuego. De su boca saldrá una espada y en su muslo estará escrito un nombre sobre todo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Las naciones temblarán ante su venida. Los ejércitos colapsarán ante él. El anticristo será destruido, no con armas terrenales, sino con el aliento de la boca del Señor. Israel será liberado, no porque se lo haya ganado, sino porque Dios lo prometió. No a través de la fuerza, sino a través de la gracia. El pacto hecho con Abraham, Isaac y Jacob será honrado a la vista del mundo. Y ese día, la tierra sabrá cómo es la verdadera paz. Jerusalén ya no será un campo de batalla, sino que se levantará en gloria. La justicia reinará. El trono de Dios será establecido en Sión y su reino no tendrá fin. Israel es mucho más que una nación. Es una señal viva y eterna de que Dios cumple cada promesa que hace. Su historia no termina en ruina, sino en redención. Aunque el mundo lo rechace, aunque las naciones se levanten contra él, aunque el anticristo busque destruirlo, el protector de Israel no duerme. Él regresará. Él conquistará. Él reinará. Y cuando llegue ese día, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, y el mundo entero declarará, Jesucristo es el Señor. Maranata, el Rey viene. Si este mensaje ha conmovido tu corazón, no te lo guardes. Compártelo con otros, suscríbete al canal y mantente alerta. Las profecías se están desarrollando ante nuestros ojos y el momento se acerca.